SAE les da la más cordial bienvenida a todo el cuerpo médico presente esta noche en esta conferencia tan importante. Esta es una conferencia médica tanto presencial aquí en la ciudad de Santa Cruz como híbrida para las ciudades de Sucre, Tarija, Beni, Oruro y Potosí. Y el cuerpo médico de esas ciudades nos está acompañando actualmente hoy en esta presentación, así que también les damos una cordial bienvenida y es un gusto tenerlos a todos de todas las ciudades presentes acá. La conferencia de esta noche tiene como objetivo compartir información actualizada en torno a las terapias que hoy están generando un gran interés dentro del manejo de los trastornos metabólicos, particularmente en el tratamiento del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Para esta importante conferencia contamos con la participación del doctor Gelard Manrique Hurtado, reconocido endocrinólogo peruano que trabaja en la ciudad de Lima. Él fue presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología y posee una amplia trayectoria en el manejo integral de pacientes con patologías metabólicas. Precisamente, el doctor actualmente atiende cientos de pacientes bajo terapias modernas basadas en incretinas, entre otros tratamientos, lo que le ha permitido desarrollar una sólida experiencia clínica en el tratamiento de estas enfermedades como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Precisamente esta experiencia práctica es la que le permitirá compartir una visión clara sobre la aplicación de estas terapias en la práctica médica diaria, sobre todo en tratamientos con la tirzepatida. Durante esta conferencia, el doctor Manrique abordará temas de gran interés para la práctica clínica relacionados con nuevas terapias con tirzepatida, la comparación con otras alternativas terapéuticas, distintos aspectos que resultan también ser muy relevantes para un manejo seguro y adecuado de estos tratamientos. Sin más preámbulos, tenemos el honor de contar con el doctor Manrique. Le damos la más cordial bienvenida. Y realmente estoy emocionado de estar con ustedes el día de hoy para hablar de esta molécula nueva. Pues nosotros en Lima, Perú, tenemos tirzepatida hace más de 6 meses y creo que realmente hemos aprendido mucho de los análogos de GLP-1 ya en los últimos 5 años. Pues teníamos liraglutide, pues liraglutide nos cambió un poco la historia, porque pues con liraglutide, pues una molécula que usábamos todos los días con impacto en perder peso, pero con algunas condiciones especiales y diferentes a semaglutide y tirzepatide. Hoy día me invitaron para hablar de tirzepatide, cómo revoluciona el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad, y que creo que es muy importante presentar. Estos son mis conflictos de interés en la actualidad, y creo presentarles esta agenda que vamos a hablar el día de hoy. Primero, definir adiposidad. Vamos a ver realmente si la adiposidad tiene relación con el índice de masa corporal, la importancia del control del peso y la diabetes tipo 2, una nueva clase terapéutica tirzepatida, qué tan potente es tirzepatida para el control glicémico y el efecto que tiene en el exceso de peso y la obesidad y cómo ajustamos la dosis de tirzepatida a lo largo del tiempo. Uno plantea como un largo viaje. Señores, ustedes van a construir la obesidad a lo largo del tiempo. Cada uno construye su peso. Uno recuerda cuando tenía 20 años, doctor, yo pesaba tanto de peso, doctor, ahora tengo 30, ahora tengo 40, tengo 50, tengo 60, el peso cambió a lo largo del tiempo. Es cierto que lo evaluamos a partir de un índice de masa corporal, peso de acuerdo a la talla del cuadrado, pero recuerden que esto es una forma de tamizar. Es interesante, pues siempre vamos a tamizarla a partir, la OMS en los años 90 nos permite tamizar la obesidad a partir del índice de masa corporal. Pero hoy día en el siglo XXI hablamos del ABCD, adiposidad, cantidad de tejido adiposo que tienes en el cuerpo, disfuncional. Esta consideración va a hablar de fenotipos. ¿Los fenotipos qué condicionan? Condicionan realmente si los pacientes tienen acumulación a nivel abdominal, a nivel central y realmente el comportamiento del tejido adiposo. ¿Y cuál es la implicancia terapéutica de este fenotipo? En esas condiciones, este tejido adiposo tiene una cantidad, una función y una distribución corporal total. Esto va a permitir hablar del efecto de la grasa corporal,
cómo altera el mecanismo mecánicos y también el exceso de producción inflamatoria. Nosotros nos inflamamos. Nosotros nos inflamamos de menos a más a lo largo del tiempo con el exceso de peso. Bolivia no escapa de ello. Bolivia tiene 70% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y miren el número que dice el Atlas de este año, 32% de obesidad con los pacientes que tienen IMC mayor de 25. Los números son muy alarmantes. En esa condición, empezamos a hablar de la adiposidad. Este tejido adiposo que se disemina a través del cuerpo. Uno habla del cáncer, oye, el cáncer da metástasis. La adiposidad también se disemina en todo el cuerpo. Esto es como un cáncer. Miren cómo esta adiposidad se acumula en el tejido mesentérico, en el tejido hepático, a nivel cardíaco, a nivel renal. El tejido adiposo es como el cáncer. Es una adiposopatía de avance lento a través del tiempo, que produce resistencia a la insulina, que produce una alteración lipotóxica, infiltrativa y mixta a lo largo de todo lo que es el proceso inflamatorio de bajo grado. Entonces, muchos de nuestros pacientes siempre se van a preguntar, señores, ¿qué información leen los pacientes en internet con respecto al peso? ¿Los medicamentos para perder peso son adecuados para mí? Pues nosotros hemos tenido la época de la sibutramina, fentermina, lorcacerina, naltrexona y bupropión. Todos estos medicamentos los tenemos en el Perú. Y ahora lo tenemos a tirzepatide. ¿Qué hacen los medicamentos para que yo pierda peso? Se preguntan los pacientes. ¿Qué pasa si yo dejo la medicación cuando yo empiezo a usar el medicamento? ¿Son los nuevos medicamentos para perder peso demasiado buenos para ser verdad? Todo lo que escuchamos que pierden 15, 20, 25% de peso corporal. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tan importante es perder peso? Entonces, cuando uno ve esta lámina, uno ve, doctor, si yo pierdo entre 0 a 5% de peso, y hago prevención de presión arterial, de hipertensión y hiperlipidemia. Si yo pierdo entre 5 a 10% de peso corporal, hago prevención de diabetes tipo 2, hago prevención de MASLD, el ovario poliquístico se controla, hay manejo de hiperlipidemia. Pero si yo pierdo entre 10 a 15%, empiezo a hablar de disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, manejo de enfermedad de apnea-sueño, manejo del ERGE, del famoso reflujo gastroesofágico, la osteoartrosis de rodillas, el MASH, y si pierdo más de 15% de peso corporal, remisión de diabetes tipo 2. Un término que muchos de nuestros colegas endocrinólogos muchas veces no estamos de acuerdo, pero sí hay una diabetes tipo 2 que se apaga, se controla muy bien cuando uno pierde más del 15% de peso corporal. La mortalidad cardiovascular disminuye y la falla cardíaca de fracción de eyección preservada mejora notablemente cuando uno pierde más del 15% de peso corporal. En esas condiciones, la evidencia del estudio DIRECT, un estudio que fue diseñado a nivel primario con el simple objetivo de que los pacientes pierdan peso. ¿Y qué es lo que hicieron? Nivel primario, postas públicas a nivel en Glasgow, permitieron evaluar con dietas hipocalóricas que los pacientes pierdan 5 a 10, 10 a 15, más de 15 kilogramos. Los que perdían más de 15 kilogramos de peso, la diabetes remitía un 86%. Señores, esto es evidencia. Tasas de remisión de diabetes de 86% cuando uno piensa 15 kilogramos de peso. Si yo pierdo entre 10 a 15, 57%. Y si yo pierdo de 5 a 10 kilogramos, 34%. Entonces, la pérdida de peso tiene impacto en el control de la diabetes tipo 2. Siempre mirábamos esto como algo no muy claro. La evolución natural, la historia crónica de la diabetes. Pero la pérdida de peso tiene mucho impacto en el control de la diabetes tipo 2. Y esto hemos visto que esto ha evolucionado. Han evolucionado los fármacos para la diabetes tipo 2, para los medicamentos para el exceso de peso, pero tenemos un mundo real. Hay los que manejamos nuestros carros clásicos, típicos, sin problemas, lo sabemos manejar y llegamos al destino sin problemas. Pero también hay los que tienen los carros de alta gama y realmente llegan más rápido, llegan más exactos, pero hay que mantenerlos. Punto importante. Es interesante ver el que tú manejes, manéjalo bien. Pero importante es saber cómo han ido evolucionando estos fármacos para perder peso a lo largo del tiempo.
pues desde orlistana, naltrexona, ibupropión, fentermina, topiramato, liraglutide, podemos considerarlo como unos medicamentos de primera generación. Semaglutide y tirzepatide, medicamentos de segunda generación. ¿Y esto es por qué? Por la eficacia en perder peso. Y eso es lo que me voy a dedicar durante esta charla para conversar cómo estos medicamentos han ido cambiando en nuestro medicamento del día a día en el uso de los fármacos de la terapia en el consultorio externo. Ustedes pueden ver la línea verde. La línea verde son los análogos de GLP-1, cómo pues van incrementando su uso a partir del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Realmente es inacabable. Los GLP-1 han cambiado las terapias en lo que son las enfermedades metabólicas. Y por eso ha habido un cambio en el manejo de estos nuevos fármacos a lo largo del tiempo. Y entonces los GLP-1, péptido parecido a glucagón tipo 1, un péptido producido por el intestino, por las células L, y lo cual sabemos que este GLP-1 estimula la secreción de insulina de manera dependiente de la glucosa, suprime la supresión de glucagón, reduciendo la producción hepática de glucosa, retrasa el vaciamiento gástrico, prolonga la sensación de saciedad, actúa en el sistema nervioso central a través de la propia melanocortina, reduciendo el apetito y tiene un efecto cardioprotector, neuroprotector y nefroprotector. Eso lo aprendimos de los GLP-1. Análogos de GLP-1 que tienen un efecto de tiempo de vida muy corta. Ustedes cuando van a ingerir sus alimentos hoy día, su GLP-1 endógeno vive apenas 2 a 3 minutos por una dipeptidilpeptidasa tipo 4 que le va a metabolizar rápidamente. Eso es realmente el efecto incretina, que realmente es una condición pleiotrópica, donde vemos que el GLP-1 endógeno no solamente es un control de la glicemia o una disminución del apetito, tiene una condición de efecto a nivel de apetito, disminuyendo el apetito, mejorando la glucosa prandial, mejorando la secreción de insulina, mejorando la acción de la célula beta, mejorando la enfermedad cardiovascular y que creo que también mejoramos la función renal y la función de la producción hepática de glucosa. Estas son las acciones del GLP-1, pleiotrópicas sistémicas. Pero ¿cuál es el problema de los GLP-1 cuando aprendimos a usarlos? Recuerden esto. Hay que mantener niveles altos sostenidos de GLP-1 para reducir el efecto de la glucosa y maximizar su efecto en el peso. ¿Y cuál era la limitación de los GLP-1? Hay que escalar la dosis. ¿Ustedes se acuerdan que los GLP-1? 0,6, 1,2, 1,8, 2,4. Hay que escalar de a poquitos la dosis. Y esto se debe justamente que estos esquemas de titulación son lentos, necesarios para evitar que el paciente no salga del esquema de tratamiento, porque si no el paciente tiene náuseas, vómitos y realmente hay problemas de deserción del tratamiento. Es asociado a estos efectos gastrointestinales. Entonces, tirzepatide. Tirzepatide tiene una condición diferente. Una pregunta. Tirzepatide actúa sobre un mecanismo dual, una molécula que actúa a nivel de 2 receptores. El famoso GIP, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que mejora la eficacia terapéutica del GLP-1. Vamos a poner ese interrogante ahí, pero recordemos un poco del GIP. Es un polipéptido de 42 aminoácidos, una vida plasmática de 5 a 7 minutos, también la degrada la dipeptidilpeptidasa tipo 4, y es una muestra de homología significativa también con las hormonas de la familia del glucagón, y la producen las células K a nivel del duodeno y del yeyuno proximal. Entonces también es una incretina. Y el estímulo nutricional más importante son pues los carbohidratos y las grasas. Posteriormente también permiten que estas células K se expresen transportadores de CGLT1 a nivel del intestino, permitiendo la absorción de glucosa, y esta liberación hormonal es de una manera sostenida. Y algo interesante, tiene una fase inicial rápida entre los primeros 15 a 30 minutos post ingesta de alimentos. Eso es la fisiología endógena del famoso GIP. Entonces, poder de doble acción. GLP-1 más un GIP. Empezamos a ver que tirzepatide actúa sobre el receptor GIP y sobre el receptor de GLP-1. Vamos a ver qué tanto tiene el efecto sobre el tejido adiposo, qué tanto tiene un efecto antiinflamatorio y también los efectos de GLP-1 que ya vimos previamente.
En estas condiciones, recordemos algunos atributos de tirzepatida. Primer atributo, tirzepatida tiene una acción dual sobre el receptor GIP y GLP-1 y tiene una vida media de 5 días, lo que permite dosificación una vez a la semana. Ese es un efecto interesante que permite aplicarlo igualmente como semaglutide una vez por semana. Mejora la secreción de insulina en la primera y segunda fase de insulina, lo cual no había ningún otro fármaco. Mejora la primera y segunda fase de secreción de insulina. Y esto permite también reducir los niveles de glucagón y en forma dependiente de la glucosa. Mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el apetito y retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, actúa sobre estas dos dianas farmacológicas, pero la pregunta es realmente, ¿cuánto es la unión sobre el receptor? Y miren ustedes sobre el famoso GIP. Es similar al GIP nativo, 99%. O sea, cuando ustedes están poniendo tirzepatide, se está uniendo al 99% de los receptores del GIP. Esto es algo muy interesante que sucede con tirzepatida. ¿Qué sucede con el GLP-1 y tirzepatide? 80% de unión de los receptores. Esta condición permite que la acción dual sea muy potente de tirzepatide. Y esto permite que tengamos un efecto de 5 días promedio a más para lo que es el efecto y la eficacia del tiempo de vida media de tirzepatide. Entonces, empezamos a ver receptores del GIP. Esta lámina es muy interesante porque permite actuar que tenemos receptores de GIP a nivel de la célula beta pancreática. También promueve más secreción de insulina. Tenemos GLP-1 receptores de GIP, y esto promueve el AMP cíclico y mayor secreción de insulina. También promueve una acción paracrina, disminuyendo la secreción de glucagón y por lo tanto también promueve una disminución de la producción hepática de glucosa. Una sinergia. Esa palabra es muy importante recordar, sinergia con respecto a GIP y GLP-1 con respecto a la secreción de insulina. ¿Qué sucede a nivel del sistema nervioso central? Se ha visto que los receptores de GIP están a nivel del centro del apetito y también a nivel de lo que es el hipotálamo y también del hipocampo. Es interesante ver que hay un efecto sobre los receptores GABA. Como ustedes ven aquí en la parte superior, los receptores GABA permiten también el GIP actuar sobre ellos y eso también permite controlar el apetito. Hay un efecto central sobre el control de las náuseas y vómitos, lo cual está asociado a un efecto GIP, que también se da a nivel del sistema nervioso central. A nivel del hipotálamo actúa sobre el centro del apetito y a nivel del hipocampo y la corteza también actúa sobre la plasticidad cerebral. Acá hay mucho por descubrir. Se habla del efecto sobre la memoria, sobre el efecto de la plasticidad cerebral y de la neurona. Que hay estudios ahorita en enfermedades de Alzheimer y hay estudios también en enfermedades neurodegenerativas. ¿Y qué pasa con el tejido adiposo? El GIP mejora la capacidad amortiguadora del tejido adiposo blanco. Ustedes se acuerdan que el tejido adiposo tiene una fase de hiperplasia, una fase hipertrófica y es una fase inflamatoria de bajo grado. Esto impulsa el almacenamiento de lípidos y reduce el desbordamiento de lípidos, mejora la captación de glucosa y estimulada por la insulina, recluta lipoproteína en lipasa por la hidrólisis de triglicéridos y aumenta la perfusión del flujo sanguíneo. Todo esto es el GIP con el tejido adiposo. Y acá tenemos una lámina que es muy práctica. Los receptores del GIP a nivel del tejido adiposo. Una consideración diferente a GLP-1. GLP-1 no tiene receptores a nivel de tejido adiposo. GIP sí tiene receptores a nivel de tejido adiposo. Y eso es lo que permite este efecto de desdiferenciar el tejido adiposo. Los macrófagos inflamatorios cambian, se desdiferencian, el fibroblasto cambia. Y esto va a permitir una mayor activación de la lipoproteína lipasa, a una mayor vasodilatación. Esto va a permitir también un efecto antiinflamatorio a nivel de los macrófagos, a nivel del tejido adiposo. Efecto del GIP. Consideración muy diferente a GLP-1. Entonces, empezamos a observar que, a ver si es una lámina, creo que es la lámina. Entonces, el tejido adiposo blanco
mejora notablemente, se desinflama. Y eso es un punto interesante. Entonces, ¿cómo tenemos el papel multifacético del GIP? Mejora la secreción de insulina, tenemos un efecto protector, mejora el control del apetito y un metabolismo lipídico que permite una mejor deposición de lo que es la lipogénesis de lípidos. Por lo tanto, tenemos una sinergia entre GIP y GLP-1. Esa sinergia permite potenciación insulinotrópica, mayor supresión del apetito, gasto energético es mayor, coordinado por este incremento del metabolismo basal y la termogénesis, y permite un control superior, estabilizando la glucemia en forma más potente. Esta lámina, no se olviden, porque es el resumen de todo lo que hemos dicho, y que realmente empieza a ver la evidencia clínica. Porque eso tiene que transformarse en una evidencia clínica. Y la evidencia clínica se da en base a los estudios que permaneció y favoreció la aprobación para el FDA. Los estudios SURPASS para lo que es diabetes, estudios SURMONT, lo que es estudios para lo que es obesidad, el estudio SUMMIT para lo que es falla cardíaca y el estudio SURPASS cardiovascular para disminución de eventos cardiovasculares. Esto permitió evaluar cuál es el impacto de tirzepatide en el control glicémico. La fisiología, la farmacología es muy interesante, pero ¿cuál es la evidencia? Esta es la evidencia. Los estudios SURPASS son diferentes estudios cabeza a cabeza. Si ustedes pueden ver acá, tirzepatide 5 miligramos, 10 miligramos, 15 miligramos y el comparador, que generalmente puede ser el SURPASS 1 fue comparado con placebo, el SURPASS 2 fue comparado con semaglutide 1 miligramo, el SURPASS 3 fue comparado con insulina degludec, el SURPASS 4 fue comparado con insulina glargina, el SURPASS 5 fue comparado con placebo, pero estaban usando en este caso insulina, y SURPASS 6 comparado con insulina Lispro más insulina glargina. ¿Qué es lo que pueden ver aquí? Vean ustedes acá, cambios en el peso corporal número 1, cambios en el peso corporal con respecto a los SURPASS. Promedio 9.5, 12.4, 12.9, 11.7, 10.9 y 12 kilogramos. Estamos hablando de la dosis en rojo de 15 miligramos. La de 5 miligramos fue 6 kilogramos. Un punto importante acá con el peso en los diabéticos. Cuando veamos los estudios en obesidad, se duplica la pérdida de peso en los pacientes que tienen obesidad sin diabetes. Eso lo vamos a discutir al final. ¿Cómo los pacientes con diabetes no pierden tanto peso como los que no son diabéticos? Y eso lo vamos a ver en la condición importante aquí. Ahora, ¿cuál es el efecto de bajar hemoglobina glicosilada? Pierden peso entre 7 y 12 kilogramos, pero ¿qué sucede con bajar hemoglobina glicosilada? Volvemos a 5, 10, 15 miligramos y vean el promedio de bajar hemoglobina glicosilada. El SURPASS 1.8, el SURPASS 2 a 2.3 miligramos de hemoglobina glicosilada. Y miren acá el porcentaje en el SURPASS 3, 2%, SURPASS 4, insulina glargina también 2.4, 2.3, 2.2. Señores, 1.9 a 2.3 es de mucho impacto en bajar hemoglobina glicosilada 1C. Siempre nos hemos quedado con que la insulina era lo más poderoso para bajar hemoglobina glicosilada. Este fármaco promedio 2% promedio de bajar hemoglobina glicosilada. Beneficios más allá del control glicémico. ¿Baja el coeficiente albúmina-creatinina? Pues todos los estudios SURPASS, como ven acá, el 1, el 2, el 3, el 4, cuando se dividió entre 5, 10, 15 y los pacientes que tenían incremento de la concentración albúmina-creatinina, miren el estimado de la diferencia. Disminuye la concentración de albúmina-creatinina. Un poco disperso en algunos SURPASS, como ven las líneas un poco más anchas, pero está hacia la izquierda de ustedes, donde va generando un efecto positivo en reducir el coeficiente albúmina-creatinina, que eso es beneficioso en los diabéticos tipo 2. El estudio SUMMIT, tirzepatida. Ustedes saben que después de los GLT2, cuando se halló que el efecto de falla cardíaca en preservar o mejorar la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, también se hicieron la pregunta con los GLP-1 si esto sucede. Y esto también se hace la pregunta con tirzepatide en el dual. Vean ustedes aquí,
después de las 24 semanas, el efecto beneficioso disminuye hasta un 38% los beneficios para lo que es disminución de falla cardíaca con tirzepatide. Y esto fue evaluado en el estudio SUMMIT. Ustedes ven acá el hazard ratio 0,62, que implica una disminución del 38% de eventos con tirzepatide de falla cardíaca. ¿Qué sucede con síndrome de apnea-sueño? Esta es una indicación que tiene tirzepatide hoy en día, gracias al estudio de LOSA, que permitió evaluar los eventos. Este es un estudio donde evalúan el cambio de eventos por hora de síndrome de apnea-sueño. Ustedes vean, en el grupo de la línea naranja, pues 27.4 menos eventos que el grupo placebo, y la pérdida de peso con tirzepatida fue 18.1% promedio. Entonces, una nueva indicación que sale también de un evento que es apnea-sueño asociado a exceso de peso y que tirzepatide tiene un efecto beneficioso también. Actualmente no tenemos aprobación para más LD ni MASH con respecto a tirzepatide, como lo tiene semaglutida. Probablemente esto se va a venir en los próximos meses. Pero miren cómo es la reducción de los eventos MASH sin empeorar la fibrosis. Con tirzepatide, un 44% de los pacientes mejoran. Con tirzepatide 10 miligramos, 56%. Con tirzepatide 15 miligramos, 62% de reducción de eventos de enfermedad como MASH. Esto implica efecto protección hepática. Y que creo que es muy interesante recordar que estos eventos son realmente una condición frecuente en nuestros pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad. Seguridad cardiovascular. Uno de los puntos críticos fue realmente, pues cuando uno ve los estudios con liraglutide, con semaglutide, pues el estudio LEADER, el estudio SELEC, con respecto a lo que es protección cardiovascular, hay una disminución de eventos cardiovasculares. ¿Qué pasó con tirzepatide? Tirzepatide ya no podía compararse con placebo, porque si voy a someter a un paciente a un ensayo clínico de alto riesgo cardiovascular, pues es injusto someterlo a un evento, a un comparativo con un placebo. ¿Cómo hicieron aquí? Lo compararon con dulaglutide. Los que recuerden el estudio REWIND, dulaglutide disminuyó 12% de eventos cardiovasculares. Eso permitió saber que también tiene protección cardiovascular dulaglutide. Entonces, se comparó tirzepatide versus dulaglutide. No se podía comparar con placebo. ¿Y qué es lo que se halló? Para recordar la titulación y el diseño del estudio. Se empieza con 2.5 miligramos las primeras 4 semanas, las 8 semanas 5 miligramos, a las 12 semanas 7.5, a las 16 semanas 10 miligramos, 20 semanas 12.5 y a las 24 semanas están con 15 miligramos. Llegó a esa dosis comparado con dulaglutide 1.5 miligramos semanal. Ese fue el diseño para evaluar eventos cardiovasculares, desenlaces cardiovasculares. ¿Y qué es lo que se observó? Pues realmente no hubo diferencia significativa comparado con dulaglutida. O sea, no fue superior a dulaglutida, lo cual tampoco no quiere decir que es inferior a dulaglutida, porque ya dulaglutida tiene 12% de protección cardiovascular. Por lo tanto, eso da pie a entender que el evento beneficioso de protección cardiovascular comparado con dulaglutide es el mismo. Por lo tanto, no hay una inferioridad alcanzada, se evaluaron más de 13.000 pacientes, hay un efecto de cardioprotección similar al GLP-1, que en este caso es dulaglutide, y la mortalidad por todas las causas numéricamente fue más baja con tirzepatida. En estas condiciones, ¿cuáles fueron los cambios en lo que es glicosilada en el grupo que usaba tirzepatida? 1.7 y pérdida de peso nuevamente 12.1%. Cuando se hace una maniobra estadística, vamos a hablar de maniobras estadísticas porque uno dice, doctor, eso no es correcto. Pero lo que hicieron es sacar al grupo placebo del estudio dulaglutida y compararlo con tirzepatida. Una maniobra estadística. Y cuando hacen esa maniobra estadística con esta publicación, sí ven que hay un efecto beneficioso con lo que es muerte cardiovascular, infarto de miocardio y lo que es eventos MACE, y fue clínicamente significativo. Igualmente, por mortalidad de todas las causas, con placebo fue 0.01, también fue positivo con
cuando se compara tirzepatide con el grupo placebo del estudio Rewind. Nuevamente, hablamos del término de maniobra estadística. Bueno, podemos verlo discutir si fue correcto o no, pero la idea es que no fue comparado con placebo, pero sí tuvo una implicancia importante al lograr con la identificación con dulaglutide, y eso fue lo significativo. ¿Cuáles son los beneficios reales? Vamos a ver que en diabetes tiene reducción del peso corporal, hay disminución de la circunferencia de cintura, mejora la presión arterial, mejora los niveles de HDL, mejora los niveles de hemoglobina glicosilada, hay beneficios de prevención de diabetes, un 94% de reducción en los que eran prediabéticos, hay beneficios en falla cardíaca y hay beneficios en la función renal. Por lo tanto, los análogos GLP-1 con GIP, vamos a ver que tiene un efecto sistémico y que realmente la evidencia es muy sólida para ver toda esta disminución de eventos a nivel de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y obesidad. Pero vamos a hablar y detenernos un poquito más para hablar de obesidad. Porque obesidad tiene sus propios estudios, que son los estudios Surmont. Los estudios Surmont, tenemos el Surmont 1, pacientes obesidad sin diabetes, Surmont 2, muy parecido a los Surpass, obesidad con diabetes tipo 2, el Surmont 3, intervención intensiva en el estilo de vida, un grupo donde intensificas el estilo de vida, el Surmont 4, mantenimiento a largo plazo, cuál es el efecto cuando yo retiro la tirzepatida, y el Surmont 5, que muchos de ustedes conocen, donde se compara cabeza a cabeza tirzepatida versus semaglutida. En estas condiciones, volvemos al famoso tejido adipócito inflamatorio con un efecto inflamatorio sistémico, donde el Surmont 1 tiene una característica. Tres grupos de 5 miligramos, 10 miligramos, 15 miligramos, y vamos a ver que el estudio dura 3 años. Y vamos a compararlo con placebo, un inyectable placebo. Y esto es lo que nos cambió la visión del manejo del peso. Señores, tirzepatide 5 miligramos a las 72 semanas, una pérdida del 16% de peso corporal. Con 10 miligramos, 21.4%, y con 15 miligramos, 22.5% de pérdida de peso. Realmente de alto impacto. Cuando ves uno de estos números, dice, oh, yo que pensaba en la bariátrica, que bajaba, que pedía que entre 20 y 30%, empezamos a ver medicamentos que realmente tienen alto impacto en la pérdida de peso. Pero una de las cosas más interesantes es observar qué porcentaje de los pacientes son respondedores al tratamiento. Y vean ustedes aquí, más del 15%, en la línea celeste, 50% de los pacientes. O sea, 1 de cada 2 pacientes con 5 miligramos perdían más del 50%. O sea, realmente impactante. 1 de cada 2 perdían más del 15% de peso corporal. Y si hablamos de la molécula de 10 y 15 miligramos, 73 y 78%. Y si hablamos de 20% de pérdida de peso corporal, 1 de cada 3 pacientes con tirzepatide de 5 miligramos perdían 20% de peso corporal. Y si hablamos de 10 y 15, 1 de cada 2 pierde más de 20% de peso corporal. Y si hablamos de 25%, 1 de cada 3 pacientes que usa 10 o 15 miligramos pierde más del 25% de peso corporal. Esto es muy interesante. Hay una gran cantidad de pacientes respondedores. Los que usamos muchos fármacos como fentermina, topiramato, naltrexona, bupropión, hemos usado liraglutide, semaglutide, siempre hemos tenido la premisa que pues, hay un grupo de pacientes que no responden al tratamiento. Pero cuando empezamos a ver que tirzepatide, y lo vemos en la práctica del día a día, pues yo realmente veo que el 80% responden al tratamiento. Y eso es lo que tiene alto impacto. Mayor cantidad de pacientes respondedores con tirzepatide. Pérdida de grasa corporal, masa grasa total, 33% promedio, masa magra total, apenas 10%. 3 veces más de pérdida de masa grasa que masa muscular. Eso también yo lo veo y estamos haciendo el estudio. Los pacientes masa muscular pierden mucho más grasa corporal. Y eso se ve también en el estudio, el Surpass 1.
el Surmont 1. Y la grasa visceral pierde 40% promedio. Eso también se observó con el número 1. ¿Qué sucede a lo largo de los 3 años? Entonces, se evaluó a las 72 semanas, pero miren a los 3 años, 15.4 con 5 miligramos, 19.9 promedio y 22.9% con 15 miligramos. Es cierto que con más dosis tengo mayor impacto en la pérdida de peso. En el Perú ahorita tenemos 5 miligramos y estamos ya como 6 meses con las moléculas. Va a llegar la de 7.5 ahora y esperemos usarla. Pero sí vemos que realmente tenemos una peculiaridad. Recuerden que estos pacientes fueron hechos con IMCs por 35-40. Son pacientes mucho más grandes los americanos. Nuestros pacientes son 30-35. Somos diferentes a ellos. No tenemos una correlación probablemente de los pacientes estadísticamente. ¿Cuántos de estos fueron probablemente hispanos? Fueron apenas un 10-20% de los pacientes, no fueron más. Pero entender que la media de reducción de peso corporal en estos estudios fue de 15 a 24 kilogramos promedio. Entonces, empezamos a ver que sí tiene impacto en la pérdida de peso y también en la reducción de eventos de diabetes. Disminución de 94% de progresión a diabetes. En los pacientes que estaban con glucosas un poco alteradas o prediabetes se redujo hasta 94% el riesgo de diabetes. Esta es una lámina muy interesante que te permite evaluar en forma comparativa liraglutide en celeste, en azul semaglutide 2.4, 15 miligramos tirzepatide y retratutide 12 miligramos. Las dosis más altas de los análogos. GLP-1, el dual y el triple que es retratutide. Ustedes saben que retratutide está en fase de aprobación, pues probablemente va a dar mucho que hablar también. Pero miren ustedes aquí cuál es la reducción de peso promedio con lira, 8%. Con semaglutide 2.4, 14.9%. Con tirse 20.9% y con retratutide 24.2%. Y si vemos acá también la reducción del 15% de peso corporal, llegamos también que el tirzepatide, que es el amarillo, vean ustedes, más del 15%, el 70% que ustedes ven aquí. Igualmente es una gran cantidad de pacientes respondedores. Y si vemos retratutide, 83%. Veamos que esta sinergia dual o triple probablemente le dé más eficacia a los medicamentos con respecto a la pérdida de peso. ¿Qué sucede con la evolución a diabetes? Es interesante ver cómo tirzepatide, pues vean ustedes acá en morado, 5 miligramos, 89% de protección, 10 miligramos, 91 y 93 con 15 miligramos. Y con semaglutide 2.4%, 79.7. Hay una diferencia. Pero creo que también es importante refrescar esto, que 5 miligramos tiene alto impacto. ¿Qué sucede con el Surmont 2? Recuerden que el Surmont 2 fue diabéticos con obesidad. Y volvemos al mismo hecho. La pérdida de peso es menor, 12.8 y 14.7, que los pacientes que tienen obesidad, sin diabetes. ¿Qué sucede con el paciente que tiene obesidad y que no tiene diabetes? ¿Qué lo hace diferente? Hay varias hipótesis. Una de las principales hipótesis se refieren que estos pacientes son muy insulinoresistentes, hay una expresión del GIP muy reducida en el tejido adiposo. Por lo tanto, hay una diferencial, lo cual hace que la expresión del receptor GIP no tenga esa expresión como el paciente que no tiene diabetes, asociado a insulinoresistencia. Y probablemente sea el mecanismo por el cual pues, tengamos menos impacto en la pérdida de peso. Y vamos en la glicemia. Esto también es interesante. Vean ustedes el control de la glicosilada 6.5%. 80% de los pacientes tienen glicosilada por debajo de 6.5%. 79%, 6.5% con el grupo de 15 miligramos y glicosilada debajo de 5.7%, casi el 50%. Eso es lo que notamos, el impacto en bajar glicosilada. Es interesante observar que el control metabólico es muy potente con tirzepatide. Y si comparamos nuevamente los estudios con sema, tirz y retratutide, veamos igualmente obesidad sin diabetes, alto impacto en la pérdida de peso y es menor con obesidad con diabetes tipo 2. Y se repite
con semaglutide, con tirzepatide, retratutide también, pues es menor la eficacia con respecto a la pérdida de peso. Los eventos adversos, es importante recordar, lo más importante es que no hubieron eventos adversos serios que fueron descontinuados de los estudios. Las muertes fueron muy iguales con los placebos, por lo tanto es bastante segura. Pero cuando hablamos de eventos adversos serios o más frecuentes, náuseas, diarreas y vómitos estaban entre un 10 a 20% de los pacientes. Y siempre tuvo que ver con dependiente de la dosis. A mayor dosis, mayor posibilidad de tener el evento adverso serio. Pero es interesante observar que esto permite, cuando uno titula el medicamento, disminuir la cantidad de eventos adversos serios. Surmón 3. Uno lo que hace, se hace la pregunta en el Surmón 3, estilo de vida intensivo. Pacientes con tirzepatida 10 y 15 miligramos, a lo largo del tiempo, el paciente es manejado intensivamente con un grupo de psicólogo, terapéutica en ejercicio y también lo que es el fármaco. Miren ustedes acá, más del 15%, 65% de respondedores. Y si perdemos más del 20%, 44%. Altamente también responde cuando hay manejo intensivo del estilo de vida. Otra pregunta que viene al esto. ¿Qué sucede cuando yo retiro el medicamento? Uno siempre se dice, doctor, yo bajé bien de peso y ahora me toca retirar el medicamento. ¿Qué es lo que sucede? Y esta respuesta nos los da el estudio del Surmón 4. El Surmón 4 compara los pacientes con 10-15 miligramos versus placebo y vamos a observar que durante un tiempo de 38 semanas se da al grupo intensivamente el tratamiento con tirzepatide, pero a las 38 semanas se interrumpe el tratamiento. Al interrumpir el tratamiento, vamos a ver qué sucede con el grupo que interrumpe el tratamiento. Y hay un grupo que continúa con el tratamiento. Solamente para que vean a las 38 semanas el impacto que tenemos también, más del 20%, 59%, más del 25%, 54% en el Surmón 4. Pero miren lo que sucede. Esto es lo que sucede. Semana 36, pérdida promedio 20%. A la 36 suspendo tratamiento. Un grupo importante recupera 14% de peso corporal. Entonces uno empieza a pensar realmente cuando yo retiro el medicamento, el famosa reganancia de peso. La reganancia de peso es posible. ¿Qué sucede con el grupo que mantiene el medicamento a lo largo del estudio de las 88 semanas? Pierde 5% más de peso, llega hasta perder 26% de peso corporal. Entonces, la respuesta es, cuando yo suspendo el medicamento, existe reganancia de peso. Esto es el estudio Surmón 5, que es el estudio cabeza a cabeza comparado tirzepatide de 15 miligramos versus semaglutide de 2.4 miligramos. Pues uno esperaba pues justamente compararse uno contra otro. Y vean ustedes la pérdida de peso, 22.8 promedio de peso kilogramos con tirzepatide versus 15 kilogramos con semaglutide. 2.4 miligramos y pues vean en kilogramos y acá en libras. El grado de pérdida de peso con tirzepatide no depende de los eventos adversos gastrointestinales. O sea, uno siempre piensa que el evento gastrointestinal es lo que me hace perder peso. Y los pacientes se preguntan, doctor, no tengo ningún efecto, no tengo nada, no voy a perder peso. No tiene nada que ver el efecto gastrointestinal porque es transitorio. Es transitorio y es bastante tolerado con tirzepatide. Solamente para que volvamos a recordar lo que pasa con Surmón 4, cuando uno retira el medicamento, hay una recuperación de peso. Pero ¿qué sucede cuando yo retiro semaglutida? También hay recuperación de peso. Entonces, pues la maravilla no es toda, pues el medicamento cuando uno lo mantiene, mantengo la pérdida de peso. Entonces, podemos discutir después las estrategias para que el paciente no regane peso después de una pérdida importante de pérdida de peso. Entonces, este es un tira y afloja. Yo le digo siempre, Carlos, ya perdiste 30 kilos de peso. Pues, y si vuelves a ganar peso nuevamente, ¿qué pasó? Regresa el Carlos antiguo. El Carlos el que se comía las papitas fritas, el que se comía los tequeños, el que se comía todo. Ese Carlos regresa. Pero eso es posible, porque va a depender de las calorías que ingiere y la actividad que haga, de su metabolismo, de la activación de estas hormonas del hambre, de la estimulación de las hormonas de saciedad. Este es un tira y afloja a lo largo del tiempo de nuestros pacientes que tienen exceso de peso. Por lo tanto, es importante no solamente enfocarnos que esto es
una disminución de aporte calórico. Es también evaluar actividad física, evaluar estas hormonas de la saciedad que a veces suben y bajan correspondiendo a la condición del paciente. Entonces, para ir terminando, esta es una inyección subcutánea que se da una vez por semana. Pues nosotros tenemos plumas precargadas fácilmente para usar. Eso, al tener una pluma precargada fácilmente, es 2.5 o 5 o 7.5. El tratamiento siempre se comienza con 2.5 miligramos, siempre, es el estándar. Y se titula las 4 semanas para minimizar los efectos secundarios gastrointestinales. Y vamos variando las dosis, 5, 7.5, 10 miligramos hasta 15 miligramos. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de los efectos gastrointestinales adversos? Mejorar los hábitos de alimentación, comer despacio, solamente comer realmente si se tiene hambre, porciones pequeñas, no tumbarse, no echarse, no acostarse después de comer, parar cuando ya uno se sienta saciado, aumentar la frecuencia de las comidas, no usar pajitas, evitar las distracciones, disfrutar los sabores, evitar actividades físicas intensas después de comer, no comer cerca de la hora de acostarse. Recuérdense que hay un mayor enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Preparación de los alimentos, dieta baja en grasas, alimentos hervidos, al horno, a la plancha, bebidas claras, alimentos ricos en agua, evitar los dulces, picantes y conservas. Hábitos de vida, mejorar el ejercicio físico, hacer un diario de comidas. Y si el paciente tiene náuseas, hay que tomar alimentos muy ligeros, evitar olores fuertes. Si hay vómitos, hidratar al paciente, comer con un poquito más frecuencia y pequeñas cantidades. Si hay diarreas, mantener una buena hidratación, puedo usar bebidas energéticas para mantener la hidratación y alimentos ricos en fibra. Y realmente también, si el paciente tiene estreñimiento, llevar una dieta saludable, equilibrada, mantener una buena hidratación, incluir una fibra para la dieta de forma adecuada y mantener una adecuada hidratación durante el día. Son recomendaciones generales. Señores, esta es una nueva etapa de tratamientos. Hay evidencia muy robusta de lo que es tirzepatide. Innovación científica porque son dos vías hormonales complementarias y que creo eso que quede muy claro. Impacto transformador en lo que es en las enfermedades metabólicas y solamente para recordar, para que revisen estas guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Estas guías tienen algo interesante. Aparte del ABCD, que nos permite evaluar la adiposidad como una enfermedad crónica de largo plazo y que hay una disfunción, hay un impacto clínico y hay un espectro completo de la enfermedad de la adiposidad, también nos da una cosa importante, este algoritmo. Esto nos permite evaluar, como ven allí, en plomo, evidencia insuficiente, en amarillo, monitorizar, en naranja, contraindicado. Entonces, cuando uno va a revisar esto, me permite fácilmente al médico general, al médico familia, al endocrinólogo decir, bueno, señores, tirzepatide, pues, ¿dónde está en amarillo? ¿En quiénes tengo que monitorizar? Pacientes con depresión, voy a monitorizar. ¿En qué tengo que monitorizar? Pacientes con compromiso biliar, hay que monitorizar por las colelitiasis. Pero algo más importante aquí, en esta otra línea, aparte de hablar sobre el mecanismo de acción, la edad, el inicio de la dosis, cómo escalar la dosis, cómo reducir el peso corporal, qué porcentaje reduce y los efectos potenciales adversos, cuáles son las contraindicaciones absolutas. En el caso de tirzepatide, está contraindicado en neoplasia endocrina múltiple o carcinoma medular de tiroides, lo cual es poco frecuente. Está contraindicado en pacientes con enfermedad colestásica o enfermedad de litiasis vesicular o aquellos pacientes que tienen retinopatía diabética establecida, igual como semaglutida. Conclusiones. ¿Vamos a tener barreras para el uso de tirzepatida? Pues claro que sí, vamos a tener barreras, pero probablemente sean muchas veces el problema de accesos. Hay escasa cantidad de médicos especializados. En el Perú somos 400 endocrinólogos, somos 34 millones de personas. Lima tiene una ciudad de 14 millones de personas, pero realmente pues somos todavía escasos para tratar toda la población. Creencia que la obesidad se debe a la falta de voluntad de quienes la padecen. Eso es un punto crítico. No es un problema de voluntad, es un problema multifactorial.
el estigma del peso, que creo que pues, hay que conocer que el paciente que sufre de peso, que sufre de obesidad, tiene una enfermedad crónica permanente. Que la prescripción de tirzepatida comprobada de eficacia y seguridad debe considerarse como una recomendación de clase 1 en el marco del abordaje de cambios en el estilo de vida a largo plazo. Hay que lograr el descenso del peso y mejorar las comorbilidades y la calidad de vida del paciente. Eso es el objetivo para perder peso y no lograr la reganancia de peso, que es un problema. Este es un algoritmo que de alguna manera lo aprendí, yo lo diseñé. Para tratar sobrepeso, señores, lo más importante es tener paciencia. Para manejar peso es paciencia, aceptar los tiempos del paciente, las fallas de tratamiento, las frustraciones de tu paciente. Realmente tener mucha paciencia. Segundo punto, amabilidad. Pues eso es interesante, el tono de voz, el acceso. Es un problema diferente. Tolerancia y respeto, empatía. Y creo que también hay que aliviar el sufrimiento de ellos, la compasión que hay que tener con los pacientes que sufren de exceso de peso. Y que creo que es importante valorar que tenemos diferentes objetivos para diferentes pacientes. Por eso las obesidades son diferentes. Las obesidades son totalmente diferentes. Y no podemos comparar un paciente con otro con respecto al exceso de peso. Muy bien, señores, el mundo real. Ustedes van a comprar lo que ustedes deseen y lo que podamos comprar. Pero sepan usarlo, sepan manejarlo y lleguen a la meta. Ese es el mensaje final. Muchas gracias. Si tuviesen preguntas, no sé, con todo gusto o comentarios, creo que siempre es importante. Sí, por favor. Buenas noches, doctor. La verdad que muchas felicidades por la presentación. Yo tengo dos preguntas. Claro. Una es, ¿de qué depende que los pacientes sean respondedores o no? Y cuándo uno dice, este paciente no responde al tratamiento. Y la otra es, lo que siempre a veces preguntan los pacientes, si el consumo de alcohol interfiere con el tratamiento o hasta cuánto pueden consumir o no se puede consumir. Esa sería la pregunta. Bien. Respondedor, no respondedor, yo creo que es importante evaluar los porcentajes de pérdida de peso a lo largo del tiempo. En estos casos, la mayoría de pacientes con respecto a los análogos duales, el 80% son respondedores. ¿Cómo hago o evalúo que no sea no respondedor? Tienes 4 semanas de introducción del paciente en la primera parte del fármaco y de ahí tienes que esperar 3 meses por lo menos para evaluar una pérdida de 5%. Pero te cuento que con estas moléculas al segundo o tercer mes ya estás perdiendo 8 o 10% de peso. Eso lo vemos. Entonces, te vas a dar cuenta que es respondedor. Pero no perder la paciencia, porque el paciente pierde la paciencia, quiere perder al segundo mes ya más peso. Tranquilo. Entonces, para decir que no es respondedor, espera 3 meses por lo menos. Si no perdió más del 5% es no respondedor, asocio, quito, pongo algo más, totalmente de acuerdo. Con respecto a la segunda pregunta, el alcohol. El alcohol tiene una condición interesante, porque tú tienes fermentados y tienes destilados. Los fermentados son como pues, el vino y la cerveza, gran aporte calórico. Es como un jugo de cereal o un jugo de vino, un jugo de uva, solamente con un valor de concentración de alcohol. En cambio, los destilados es alcohol puro, de alguna manera concentración de alcohol mucho más alta, y que ambos tienen calorías. Hay una cosa que es muy interesante cuando uno consume alcohol. No puede quemar grasa. Desvío la prioridad oxidativa. Yo consumo alcohol y comen lo que van a comer hoy día y con alcoholcito, pues nada, eso no va a quemar nada de grasa hasta mañana unas 8 o 12 horas, por el efecto del alcohol. Ahora, ¿qué sucede cuando yo ingiero alcohol con tirzepatida? Los pacientes sienten que no pueden después de la segunda copa. Eso es una característica. Beben un poco de alcohol y a la segunda copa ya no desean tomar alcohol. Y hoy día hay estudios de terapias para pacientes que sufren con alcoholismo con respecto a análogos de GLP-1. Porque realmente esta sensación de saciedad, de llenura y de esta aversión al alcohol, hay una condición interesante que se da en los pacientes que son sometidos a lo que es GLP-1. Reducen su consumo de alcohol. Eso es lo que se observa. Lo que esto reduce su consumo de alcohol realmente.
Entonces, es como algún paciente me dice, doctor, desde que uso GLP-1 gasto menos en comida y en alcohol, me lo han dicho varias veces, ¿no? Entonces, es interesante ver esa condición. Y también va a producir problemas digestivos. Si tienes reflujo, va a producir reflujo. Entonces, hay una condición que tú tienes que evaluar en tu paciente siempre y cuando se excede el paciente en grasas. O se fue en diarrea, se fue en náuseas, vómitos, se excedió en el consumo de alcohol y el consumo de grasas. Eso sucede con estos análogos. Entonces, esas recomendaciones, dieta baja en grasas, consumo de alcohol bajito, son importantes para usar este tipo de fármacos. Sí, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es en realidad a los pacientes postbariátricos que reganaron peso y que hacen hipoglicemia reactiva. ¿Será que podemos usar mano? Muy bien. La hipoglicemia reactiva postbariátrica o síndrome de dumping. El dumping es una condición donde hay una absorción muy rápida, no hay una condición, hay un pico de insulina y que realmente el paciente se siente muy mal cuando hace un dumping o una hipoglicemia reactiva. Estos pacientes hemos visto, lo más importante es fraccionar la dieta y aumentar las proteínas. Pero sí también cuando hay reganancia de peso, los análogos de GLP-1 y los duales tienen un efecto también en mejorar este efecto de hipoglicemia reactiva, porque mejora la sensibilidad a la insulina. Y realmente estos pacientes tienen una condición de mejorar la hipoglicemia reactiva con estos análogos. Y que nosotros cuando hemos visto pacientes que han reganado peso post-bariátrico, también vemos que nuevamente vuelven a perder peso cuando usamos estos análogos duales. Entonces, pues el mensaje está en saber manejar la dosis, saber que si el paciente tiene hipoglicemia reactiva, fraccionar la dieta y comer más proteínas y evitar los azúcares refinados 100% y el alcohol. Y aparte de esas recomendaciones nutricionales y dietéticas, los fármacos como los GLP-1 o los duales tienen un efecto beneficioso en las hipoglicemias reactivas de estos pacientes. Está recomendado. Sí, doctor. Muy linda charla, doctor. Me llamó la atención sobre el estudio que ustedes están haciendo sobre composición corporal y respuesta respecto a grasa y masa magra. Estamos pasando de ya empezar a ver los fenotipos de obesidad. No sé si en su estudio se está contemplando ver la respuesta a tratamiento dentro de estos 4 fenotipos que existen. A ver, los fenotipos hay mucho que por explorar, pero cuando uno habla de los fenotipos que planteó el doctor Acosta en su revisión, él planteó sobre el cerebro hambriento, sobre el intestino hambriento, sobre el metabólicamente lento y sobre el hambre emocional. En estas condiciones empiezas a ver que son fenotipos de conducta alimentaria y de metabolismo, entonces no hay una sola. Entonces, cuando vimos en ese estudio los que respondían a los GLP-1, en este caso se usó liraglutide, fueron aquellos que tenían un estómago de vaciamiento lento, ¿no? Vaciamiento rápido. Se les dio liraglutide y mejoraron rápidamente. Ese fue el fenotipo que se hizo. Pero si uno se da cuenta realmente, esto tiene impacto en los que tienen hambre emocional, comen todo el día, los que tienen atracones, los que toman grandes cantidades, los que son metabólicamente lentos porque actúa a nivel de tejido adiposo. Entonces realmente cubre todos tus fenotipos, en este caso tirzepatide. Entonces es interesante valorar que los estudios que se han hecho anteriormente, ninguno se ha hecho de los fenotipos con tirzepatide. Y con la adiposidad, pues la adiposidad ha llegado para cambiar nuestro concepto de exceso de peso. Yo puedo tener un paciente con IMC 27 y con 40% de grasa corporal o 45% de grasa corporal y está lleno de tejido adiposo disfuncional. Puedo tener un paciente con IMC 28 y con gran porcentaje de masa muscular y poca adiposidad. Entonces es donde tú tienes que reevaluar nuevamente qué estás evaluando. Ya no solamente es un índice de masa corporal, empiezas a evaluar porcentaje de grasa corporal, cintura abdominal, cintura altura, que realmente empiezas a tener otros parámetros de evaluación de peso y que eso va a condicionar
seguimiento. Lo que tú tienes que hacer es seguimiento. Agarras tus centímetros, mides cintura. Si puedes medir grasa corporal, la mides. Y el IMC nunca se va a ir. El IMC es tamizaje. Todos tenemos que peso y talla. Eso ya está validado. A partir de 25 aparecen todas las condiciones de mortalidad. Pero hay que tipificarla nuevamente y vamos a ir cambiando como lo han hecho el estudio con Lancet, que está tratando la nueva clasificación, y el mismo las guías de LACE, ¿no? Que también está tratando de darle otra connotación a la cronicidad del tejido adiposo. Muchas gracias. Justamente iba al tema de que estamos empezando a utilizar, si bien no utilizamos mucho DEXA por el tema de costo, pero están apareciendo los métodos de impedancia para ver masa magra y tejido adiposo visceral. Y lo que nosotros hemos visto en un pequeño grupo, viendo con SEMA, todavía no teníamos TIRSA en el país, es que justamente los sarcopénicos respondían mucho menos a aquellos con peso, a los metabólicamente obesos. Yo creo que es interesante, con SEMA sí hay estudios de sarcopenia, de obesidad sarcopénica, lo cual a mí me llama la atención. Con tirsepatide no es tan parecido, porque vemos que sí hay una protección, como viste en el número, el Surmon 1, pero también nosotros cuando hemos visto los estudios de nosotros vemos nuestros pacientes, cuando ya tenemos unos 300 pacientes, vamos a ver que el peso se baja, el músculo baja un poquito, pero la grasa baja mucho más. Y es lógico, si yo pierdo 10, 15 kilos de peso, voy a tener que perder masa muscular. ¿Pero qué pierdo más? Grasa. Y ese es el punto crítico hoy día. Y creo que esa es la bondad de usar tirsepatide. Por eso cuando tú ves, ¿es comparable tirsepatide con semaglutide? La respuesta es no, porque es otra molécula. Es otra molécula. Es un GLP-1 y el otro es un dual. Y cuando venga retratutide es un triple. Es otra molécula. Entonces, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo de estos beneficios y bondades de estos fármacos. Sí, doctora. Buenas noches, doctor. Como siempre, es un placer escucharlo. Doctor, gracias. Excelente, como siempre. En realidad, en base a su experiencia ya en todo este tiempo tratando obesidad, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuándo elegir, si hay algunas características dentro del fenotipo metabólico, para decidir este paciente con semaglutide y este paciente con tirsepatide? Uy, qué pregunta tan difícil. Pero yo creo que, a ver, tú buscas impacto en perder peso, y si tú vas a buscar impacto en perder peso, pues tirsepatide está a la cabeza, porque vas a perder más peso. Cuando hablamos de beneficios extras con los GLP-1, por ejemplo, semaglutide, con los efectos en lo que es hígado graso, protección renal, protección cardiovascular, hay evidencia un poco más fuerte con respecto a protección cardiovascular y protección hepática. Hay evidencia y hay aprobaciones también. El estudio FLOW, el estudio para hígado graso, que realmente se evidenció que hay un impacto en lo que es función renal y lo que es función hepática. Y falla cardíaca también lo tenemos. Entonces, en esa condición metabólica, de alguna manera el semaglutide, ahí pudiésemos marcarlo. Pero no me quite el tirsepatide. Porque yo siempre te voy a plantear una cosa: mientras más pierdas peso, más impacto vas a tener en un beneficio metabólico. Entonces, pues si tú me pierdes 20 kilos de peso, como hacen muchos de esos pacientes, 25 kilos de peso, tienes más impacto y el beneficio probablemente va a venir por la pérdida de peso. Entonces, pues uno va a tener a la mano lo que uno tenga también más experiencia. Yo creo que también adherencia a tirsepatide es muy rápido, 2.5, 5.75, ya estás con la dosis. El otro hay que titularlo. Pero lo que sabemos titular, vamos de 0.25 a 0.5, 0.75, 1 miligramo, y de verdad que muchas veces nos quedamos en 1 miligramo por cuestión de costos, y no llegamos a 1.7 ni a 2.4. Entonces, cuando vemos el mundo real del uso de fármacos, dice, doctor, ¿cuántos de sus pacientes tienen 2.4? Y me pongo, no hay muchos. La mayoría están en 1 y tienen efecto, eficacia. Y probablemente les suceda a muchos de ustedes. Y lo que sucede es que lo que tienen que hacer es individualizar cada caso. Y segundo, pues yo creo que también el acceso, ¿no? Porque el acceso es fundamental, porque esto es un tratamiento de largo plazo, no es un tratamiento para 2 o 3 meses. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a las preguntas en
tenemos conectados departamentos del país también. No sé si en Oruro tienen alguna pregunta. Sí, buenas noches. Doctor, estadísticamente usted ha hablado de que el 70% de la población ya va a cruzar con la obesidad. Lastimosamente también tenemos bastante paciente que está con tratamiento antidepresivo. Esta combinación, sáqueme de dudas, pueden subir los efectos secundarios gastrointestinales y también la hipoglicemia. Entonces, como vamos a tener estadísticamente hablando bastante pacientes, ¿qué, qué tenemos que controlar más en estos pacientes? Porque la mayoría de los pacientes gorditos manejan antidepresivos y es un buen número. Entonces, a su exacta conocimiento, por favor, de guiarnos en este aspecto para la habilidad o el sinergismo que puede ver con los antidepresivos. Muchas gracias, doctor. Es una pregunta muy importante porque si ustedes saben hoy día el enfoque de la obesidad tiene 3 enfoques: salud mental, salud metabólica y salud mecánica. Son los 3 enfoques hoy día del peso. La salud mental asociada a ansiedad y depresión, que es una condición asociada al mismo peso y otras condiciones. La salud mecánica a los problemas lumbares, osteoartrosis, y la salud metabólica de todas las condiciones que ustedes manejan. La salud mental es la prioritaria, la más importante. El paciente cuando viene con depresión y obesidad es muy difícil manejarlo. Es tan difícil que muchas veces yo empiezo con fluoxetina a manejarlo, porque realmente es donde implica que el paciente tiene que mejorar su serotonina y dopamina. Y el manejo integral, la psicóloga, mi nutricionista. Pero no hay duda que tirzepatide no se va a involucrar con estas condiciones de los medicamentos antidepresivos. No va a haber una condición de cruce o de no adherencia con los antidepresivos. Por lo tanto, no hay contraindicación. Cuando uno tiene un paciente con depresión importante, sí les recomiendo tener mucho cuidado con fentermina topiramato o fentermina, que tiene sí una correlación muy importante con un efecto, pues probablemente que a veces se agrave el problema. Tirzepatide no vas a tener ese problema, pero sí te recomiendo trabajar en equipo, multidisciplinario. Si inicias tirzepatide, pues nada, hacerle un seguimiento muy cercano al paciente, porque cuando el paciente viene con obesidad y depresión y el primer mes perdió 5 o 6 kilos de peso, viene con una sonrisa en la cara. Y cuando viene con una sonrisa dice, doctor, ahora ya puedo perder peso. Porque el peso realmente deprime a las personas. Yo creo que eso es muy importante también en la interpretación y creo que eso también es impactante con lo que nos ofrece hoy día tirzepatide. Una pérdida de peso no es lenta, es más rápida de lo que creemos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta en Oruro? Buenas noches. Sí, a la doctora. Sí, de acá de Potosí. Por favor, en Oruro tenemos una pregunta también. Terminamos en Oruro, pasamos a Potosí y después de dar una gira Muchísimas por Bolivia, volvemos a Santa Cruz, ¿ya? Los escuchamos Muchísimas gracias. Oruro y luego Potosí. Ya, muchísimas gracias. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad en el medicamento y especialmente en las enfermedades gastrointestinales graves, ¿cuándo tenemos que parar, doctor? Cuando ya vemos esta contraindicación grave. Esa es la primera pregunta. La segunda, cuando ya cumplamos bueno, en un principio nos dijo que eran 24 semanas, que podíamos prolongar hasta las 72 para la pérdida de peso. Ya terminando, adquiriendo un índice glucémico y una baja de peso, digamos, normal para nuestro paciente, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a ir retirando el medicamento? Si lo vamos a hacer de forma progresiva como lo hemos hecho a un principio, o va a ser con la dosis de mantenimiento de 5 o de 7.5, o vamos a ir bajando a la de 2.5. Gracias, doctor. Interesante pregunta. ¿Qué hacemos cuando el paciente dice, doctor, ya logré mi 10, 15, 20% de pérdida de peso, 25%? Me quito el medicamento, no lo retiro. Y pues respondiéndote primero a los eventos adversos, las reacciones adversas como hipersensibilidad realmente no las hemos visto con tirzepatide,
pero sí hay las reacciones locales, como habíamos visto con SEMA también y con liraglutide, en la zona de la aplicación. Algunos pacientes hemos visto esa reacción eritematosa que se da en la zona de la aplicación, se va rotando. Cuando realmente esto es persistente, pues no se puede seguir dando. Con tirzepatide menos frecuente que con los otros GLP-1. Y con respecto a los eventos adversos gastrointestinales, a pesar que vemos ahí una frecuencia entre 10 y 20%, la intensidad es mucho menor. La intensidad de diarreas, náuseas, vómitos es mucho menor. Se puede haber, pero la intensidad realmente es muy corto tiempo, se adhiere el paciente y el paciente nuevamente le das las indicaciones generales. Hidrátese por favor, coma poquito, coma lento, no coma mucha grasa. Y con esas consideraciones mejoramos los problemas gastrointestinales. Y si hay que retirarlo, se retira. ¿Qué hacer con el paciente que tiene que usarlo en forma crónica? Yo siempre hice la comparación con una enfermedad como es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica y que hasta que conocimos los medicamentos que modifican la enfermedad, tipo metrotexate y los biológicos. Entonces, cuando uno tiene una artritis reumatoidea, pues uso biológicos todo un tiempo. Y cuando se me alcanzan los biológicos, ¿vuelvo a dónde? Al metrotexate. Y devuelvo el metrotexate, puedo pasar a los biológicos. Señores, la obesidad es muy parecido. Cuando nosotros tratamos pacientes con obesidad, es un paciente de por vida. Es un paciente crónico. No es un paciente para 6, 12, 9 meses. Solamente lo que vas a hacer es distanciar los controles médicos. Probablemente al inicio va a ser mes, 2 meses, 3 meses. Después los verás 3 veces al año. Pero es una enfermedad crónica como cualquier otra. Y de verdad, si el paciente ya no tiene para usar tirzepatide y el paciente está estable, pues dependerá de tu estrategia para usar una fentermina topiramato, un altrezol ibupropio, verás tú lo mejor para tu paciente. Pero son enfermedades crónicas que tienes que analizarlo con tu paciente. Entonces, los fármacos, pues realmente hay que tener experiencia, evidencia y el conocimiento para manejarlos. Yo creo que eso es fundamental en este tipo de pacientes. No hay milagros, o sea, el paciente pierde peso y puede reganar peso, sí hay siempre la posibilidad de reganancia de peso, como vieron en el estudio Surmont 4. El paciente puede reganar peso. Entonces, pues, los invito a que no los dejen a los pacientes solos, que los hagan crónicamente controles más, pues ya no cada 2 meses, sino cada 4 meses o 2 veces al año, cuando logran un objetivo. Y las dosis puedes ir bajándolas, pero retirar el medicamento probablemente a veces se te va a hacer muy difícil, porque el paciente tiene ciertas condiciones conductuales con respecto a lo que es la alimentación. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a Potosí, por favor, adelante con su pregunta. Bueno, muy buenas noches, doctor. Encantadísima con su ponencia. La primera pregunta, doctor, en cuanto a los fenotipos, ¿cuál de estos 2 pacientes va a ser más beneficiado cuando tengamos en la práctica clínica, ¿no? Pacientes con obesidad central más insulinoresistencia o en aquellos pacientes con falla avanzada de lo que son las células beta pancreáticas. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, en su experiencia, doctor, pacientes que están usando insulina bolo-basal, la insulina postprandial, ¿en qué momento debemos irla reduciendo? Porque obviamente la tirzepatida va a ayudarnos a que bajen, ¿no? La insulina prandial, ¿con qué criterios vamos a ir retirando o vamos a mantenerlo todavía? Eso sería, doctor. Bueno, empiezo por tu segunda pregunta, que es muy interesante. ¿Qué sucede con el paciente que tiene esquema basal bolo y es un paciente no tan mal controlado, pero usa grandes cantidades de insulina? ¿Se puede beneficiar del uso de tirzepatida? Pues ustedes saben que hay subtipos de diabetes. Hay pacientes que son insulinodeficientes, diabéticos que no producen tanta insulina. Y hay pacientes que son muy insulinoresistentes. No hay duda que pues, el grupo que son insulinoresistentes se va a beneficiar mucho más con tirzepatida. Pero también recordar que el paciente que tiene problemas de alimentación y mucho desorden alimentario también se va a beneficiar de tirzepatida. En ambos casos, lo que hay que hacer es reducir un 30% las dosis de insulina. Por lo tanto, eso va a permitirte un poco la seguridad y el seguimiento respectivo.
porque el riesgo de hipoglicemia se va a dar si es que tú al paciente le vas a dar tirzepatida más un esquema basal bolo. Ahora, muchas veces hay una sobreinsulinización y eso te vas a dar cuenta, porque de repente le pones tirzepatida al paciente y empiezas a bajar 50% la dosis de insulina, 70% y te quedas con un basal con tirzepatide. Muchas veces nos ha pasado. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el seguimiento. El seguimiento que tiene que ser muy proactivo con estos pacientes que usan insulina, con monitoreos de glucosa y que realmente tienen un beneficio con el uso de tirzepatide. Y con respecto a lo que es fenotipos, volvemos al fenotipo. Yo creo que tirzepatide va muy bien con los que tienen hambre emocional, los metabólicamente muy lentos, los que tienen ese estómago de vaciamiento muy lento y que realmente todos los fenotipos se benefician con tirzepatide. Y que creo que al final de cuentas es una molécula bastante interesante que vamos a reflejar, que nos da la facilidad al endocrinólogo y al médico que ve obesidad de ser más práctico, porque es una droga práctica, fácil de titular y que realmente nos permite que los pacientes lleguen a la meta más pronto. Entonces, es una ventaja de tirzepatide, pues creo que es desde el punto de vista de fenotipos. Muchas gracias, doctor. Si no hay ninguna pregunta en Potosí, vamos a pasar a Sucre. ¿Tiene alguna pregunta, Sucre? Sí, tenemos todavía en Potosí. Perfecto, los escuchamos, Potosí. Muy buenas noches, doctor, y muchísimas felicidades por su excelente exposición. Creo que ha sido una charla bastante productiva. Le estamos llamando de Potosí, que estamos cerca a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde prácticamente nuestra presión barométrica está llegando a 400, ¿no? Y la hipoxemia geográfica que tenemos. Entonces, viendo todo este tema de lo que es el costo-beneficio del tratamiento de la nueva molécula y considerando los efectos colaterales, me preocupa tres cosas, ¿no? El primer tema, justamente por el tema de la hipoxemia, de la altura, hay un tema de gastroparesia, o sea, el enlentecimiento de lo que significa el tránsito gastrointestinal, principalmente gastroduodenal, ¿no es cierto? Segundo, el tema también que también desencadena un tema de disfunción tiroidea, principalmente con algunas atipias celulares, en este caso tiroideas, y que la incidencia en lo que se refiere a la morimortalidad de estas dos que le comento, doctor, es bastante alta en nuestro medio. Y lo otro que también estamos viendo bastante son las enfermedades hepáticas esteatóxicas metabólicas en pacientes, ¿no es cierto?, sobre todo que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, doctor, no sé si tiene usted alguna experiencia, ¿no es cierto?, en el medio. También hay allá lugares, ciudades donde está más allá de 3.500 metros sobre el nivel del mar, caso de Cusco, de Puno, etc. Bien, 4.000 metros sobre el nivel del mar es otra condición donde realmente no existen estudios a esa altura. Pero hay una cosa que es interesante, lo que sí planteas es cómo es el metabolismo gastrointestinal a nivel de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es probablemente diferente a nivel de la costa y que realmente ahí hay que tener algún detalle con los efectos gastrointestinales relacionados a estos medicamentos como tirzepatide. Y yo creo que tenemos que tomar un poco ahí con el estreñimiento, con la condición del megacolon que a veces hay en las zonas por el exceso de consumo de carbohidratos y que realmente tenemos que tomar interés con el seguimiento de estos pacientes. Porque nada, 4.000 metros sí realmente hay un cambio importante. Data no hay, pues hay que invitar a la gente que vive en altura y trabaja en altura, pues que hagan esta data con respecto a mundo real a 4.000 metros sobre el nivel del mar y que creo que es muy importante. Y la última pregunta era sobre, ya me olvidé. Potosí, ¿nos puede repetir la última pregunta? La última era sobre, había una más. ¿La recuerda alguien?
Por los La efectos enfermedad colaterales, tiroidea, doctor. ya me acordé. La enfermedad A ver, hepática, todos hemos hablado de SEMA, metabólica y lira justamente y lo la que es enfermedad tiroidea, tiroidea. Y realmente lo que se evaluó sobre el carcinoma medular de tiroides, este es un carcinoma que se vio en ratitas. Y las ratitas, de alguna manera, pudieron una desdiferenciación en este tipo de neoplasia. En el ser humano no existe realmente una condición de riesgo y que realmente, pues, cuando encontramos un nódulo de tiroides y un paciente va a recibir un análogo dual o un análogo GLP-1, no es una contraindicación que tenga un nódulo y no darle el medicamento. Eso que quede muy claro. Las neoplasias endocrinas múltiples son muy raras, son poco frecuentes y realmente cuando las tenemos pues nos damos cuenta que esos pacientes tienen otra condición y que realmente sí están contraindicados los análogos GLP-1 y los duales. Perfecto. Sucre, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, desde Sucre, doctor, muchas gracias por su exposición. De forma práctica, doctor, en su atención diaria, ¿cómo controla a los pacientes con litiasis vesicular? Quizás haciéndoles una ecografía antes, ¿cómo podría orientarnos a monitorizar este tipo de pacientes? Como usted mencionó en las guías de la ACE, quizás uno tiene que tener más cuidado. Mencionó también que está contraindicado el fármaco en este tipo de pacientes. O aquel que tenga microlitiasis o un lito grande. ¿Cómo nos podría orientar, doctor, en su práctica diaria, en su experiencia? Muchas gracias. No sé, no te entendí mucho, te escuché nomás nefrolitiasis, algo de litiasis, pero a ver. Cuando hablamos de contraindicaciones desde el punto de vista de litiasis vesicular, sí hay que tener muy en cuenta. Si un paciente tiene litiasis vesicular, está contraindicado el uso de estos fármacos y es una condición importante de tenerlo en cuenta. Litiasis renal no está contraindicado y que creo que es importante tener en cuenta. Y pues muchas veces los pacientes que tienen mucho exceso de peso y realmente tienen que ir a una cirugía de vesícula y retirar la vesícula, y después pueden usar los análogos de GLP-1 sin problemas. Y con respecto a pancreatitis, pues siempre quedamos con la premisa, si un paciente tuvo pancreatitis, siempre vemos la posibilidad de no usarlos, porque realmente la consideración está dada. Ahora, las pancreatitis tienen múltiples causas, ¿no? Pero, pues, cuando tiene uno siempre una pancreatitis, siempre tiene temor de volverle a dar a un paciente y que le va a dar otra pancreatitis, porque no sabe realmente si fue la condición de ese cálculo o alguna condición asociada a algún fármaco o alguna condición propia metabólica del paciente que le dio la pancreatitis. Pero es una de las contraindicaciones también para no dar estos fármacos. Gracias, doctor. Pasamos a Tarija. Si tienen alguna pregunta. María Fernanda, aún tengo un médico que quiere consultar, por favor. Sí, Sucre, los escuchamos. Tenemos problemas con el audio, no se los escucha bien, pero a ver, intentemos. Sí, ahora se acerca, por favor. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Le agradezco por su presentación. Tengo yo dos dudas. La primera, pacientes que ya están en tratamiento con semaglutida, que ya están utilizando dosis elevadas de 1 miligramo, 1.7, y que obviamente se enteran por distintos medios de la tirzepatida. ¿Usted recomienda cómo hacer el cambio de dosis a tirzepatida, como es ya dual, si es de que disminuye un poco también la dosis o qué dosis recomendaría con estos pacientes para que continúen? Y la segunda pregunta es tal vez un poco más de si es de que usted ha visto algún paciente bajo las siguientes condiciones. En nuestro medio, si bien la tirzepatida es algo reciente, en redes sociales es bastante antiguo. Incluso hay pacientes que utilizan la tirzepatida en viales y cargan en jeringas de insulina. Obviamente no pueden ajustar bien la dosis, hay una variabilidad bastante grande.
como también no está diseñada para ser multidosis, no he visto ningún estudio que nos diga cuánta es la estabilidad que tiene, cuánto tiempo puede estar también abierta esa tirsepatida. Y si es de que un paciente está con una dosis, ya sea 2.5, 5, 7.5, si lo está utilizando de esta manera, entonces se puede continuar también con el tratamiento así en monodosis bajo esa perspectiva con esa misma dosis, o es de que tendría que hacer algún otro cambio y ajustar de acuerdo a tolerabilidad. Esas son mis dudas, doctor. A ver, primero el switch. El switch de cambio de una molécula a otra, siempre hay que pensar que semaglutida es un GLP-1 y el otro es un dual, son dos moléculas diferentes. Y la indicación es que tú vuelvas a 2.5 el primer mes y después pases a 5, a 7.5, porque puede pasar, y lo que hemos visto, que algunos colegas se fueron con 5 o 7.5 y el paciente hizo problemas digestivos asociados a tirsepatide. ¿Para qué me voy a evitar ello? Si el paciente ya sabe usar semaglutide, sabe que va a pasar a otra molécula y bajar la dosis 2.5 miligramos como adherencia y a la segura ir a 5 miligramos la siguiente semana y pasar nuevamente. Yo tengo colegas que les pasan de frente a 5 miligramos, sí hay, pero yo no es la recomendación. La recomendación es seguir el protocolo y la indicación es empezar nuevamente con 2.5. Y con respecto a las moléculas, a la farmacocinética, el tiempo de vida media es 5 o 7 días. O sea, la idea es que hay que ponerse cada 7 días la molécula. Y realmente yo puedo ponerme un día antes, un día después, sí, también lo puedo hacer. Y la idea es no manipular mucho el fármaco, porque tienes que tener una cadena de frío, que es entre 2 y 8 grados. Y esa parte que creo que es muy importante desde el punto de vista de eficacia del fármaco, va a depender justamente de cómo vas a manipular el fármaco. En Perú nosotros tenemos los PEMs que duran un mes. O sea, el PEM realmente dura un mes. Y en la indicación del inserto dice que a 28 grados, mientras no excedas, el PEM lo puedes tener tú. Que no excedas 28 grados. Pero si el PEM va a durar más tiempo, tienes que tenerlo entre 2 y 8 grados. Eso es con respecto al PEN, porque el PEN lo único que hace es cambiar la agujita, la aguja le cambias. Eso es los lapiceros de tirsepatide que nosotros tenemos en Perú. Acá he visto que son inyectables y realmente tienes tienes que poner la dosis que corresponde. Si tienes la condición de poner la mitad o no, te corres el riesgo de perder la eficacia del medicamento. Y que creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando pierdes la eficacia, pues el medicamento de repente lo que estás poniendo es una proteína que ha sido desnaturalizada y por lo tanto no tienes el efecto que tú buscas. Por lo tanto, mi recomendación es ceñirte a los protocolos. 2.5, 5 miligramos, 7.5 y pues así vas a tener éxito en el tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. Última llamada para Tarija, si tiene alguna pregunta. Ok, parece que ya no hay más preguntas. Le agradecemos muchísimo, doctor, toda la conferencia que nos ha dado. A los demás departamentos, si tienen alguna pregunta y no han podido acceder, el doctor nos va a acompañar durante 2 días más acá en Bolivia. Va a estar en Cochabamba y en La Paz en los próximos días, así que nos pueden hacer llegar sus preguntas mediante su visitador médico y con gusto nos vamos a comunicar para hacerles llegar los comentarios del doctor. Agradecemos a todas las regionales que están conectadas, no sin antes hacerles recuerdo que nuestro Glimedine está disponible en todas las farmacias del país y recalcar y resaltar mucho que como SAE estamos haciendo un gran esfuerzo para darles a ustedes seguridad terapéutica con nuestra cadena de frío que es altamente garantizada. Les agradecemos mucho y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que tengan linda noche. Y bueno, ya pasamos a la cena para que puedan disfrutar del evento. Muchísimas gracias. Bueno, yo agradecerles, realmente agradecerles por su atención y la intención es, si compran un carro nuevo hay que manejarlo bien y nada, y cuando lo manejamos bien llegamos donde queremos. Muchas gracias por su atención y nada, muy bien. Muchas gracias a todos.